La dramática vida de Anton Chekhov, por Irene Neminovsky. Capítulo 30. En una sala fría, húmeda, sobre un escenario mal iluminado, un conjunto de actores jóvenes representa ante Chekhov. Una compañía teatral acababa de ser fundada en Moscú por un grupo de músicos, pintores, artistas de talento y gente de teatro. La Escuela Dramática de Nemirovich Danchenko y la Sociedad de Arte y Literatura, creada por Stanislavski, se habían unido y juntas iban a formar el Teatro Artístico de Moscú, que no se parecía a ningún otro. Por el momento el teatro no estaba listo, no había dinero. Ensayaban como podían. Esa tarde otoñal representaban en una sala sin terminar del Hermitage, glacial y tan oscura que no se veía ni el techo ni las paredes, sino tristes, inmensas sombras que se arrastraban. Las voces en este recinto tenían una extraña y sorda resonancia. No había candilejas, las reemplazaba una hilera de velas fijadas en golletes de botellas. Afuera llovía. Chekhov, con un sobretodo sobre los hombros, temblando de frío, tironeando suavemente su fina barba con la característica que le era habitual, escuchaba a los actores. Algunos días antes habían ensayado La Gaviota, que Nemirovich Danchenko deseaban poner en escena a principios de la temporada. Chekhov dudó mucho tiempo antes de dar su consentimiento. El fracaso del teatro Alexandra no estaba olvidado todavía, pero habían pasado 2 años. Tan gravemente enfermo había estado que ciertas cosas no tenían ya la misma importancia que antes, ni aquella dolorosa agudeza. Por otra parte, nunca supo decir que no. Ese invierno en Moscú se iba a representar, pues, La Gaviota, pero el autor no la vería. El tiempo era lluvioso. Tosía, tenía que regresar al sur, a esa Yalta donde se sentía exiliado y que él llamaba su cálida Siberia. Tal vez eso fuera mejor. Conservaba un recuerdo espantoso de algunas representaciones de sus piezas. Se estremecía todavía al acordarse del estreno de Ivanov o de aquella pobre gaviota. No tenía suerte en el teatro. Ignoraba que su hermana María se había entrevistado con Stanislavski, suplicándole, casi llorando, que renunciara a su proyecto, que buscara otra cosa. No se puede correr el riesgo de un segundo fracaso, había dicho. Está tan enfermo, eso lo mataría. Por otra parte, a Chekhov no le había gustado ese ensayo de La Gaviota. La joven que representaba el papel de Nina gritaba, sollozaba, cuando era menester callarse y suspirar apenas. No tenía la divina simplicidad de Vera, y Stanislavski le daba demasiada importancia a la mise en escena. Se oye croar las ranas, ladrar los perros, tintinear los cascabeles. ¿Para qué todo eso? Por fin, el parecer Chekhov, los actores lo habían rodeado y mirado como a un oráculo. Se sentía tímido ante ellos. El primer ensayo de La Gaviota, el 9 de septiembre de 1898, le había dejado una desagradable impresión de inquietud y de molestia. Esa noche no escuchaba su propia pieza. Representaban El zar Fedor, un drama de Alexis Tolstoy. Oía y miraba con placer. Estos actores sí que tenían talento. Las mujeres eran bellas, una sobre todo, le gustaba. Interpretaba el papel de la zarina Irene y tenía un rostro expresivo, una voz hermosa, nobleza y ánimo. Se llamaba Olga Ekniper. Ese rostro inteligente de labios finos lo había observado algunos días antes, durante el ensayo de La Gaviota. Hacía el papel de la actriz Arkadina, mujer liviana, coqueta, vanidosa, pero a ratos tierna y triste. Lo representará muy bien. Esa noche estaba admirable. A veces, al escucharla, sentía un nudo en la garganta. Le preguntaron qué opinaba de la obra. Estaba muy bien. Irene le agradaba más que los otros, dijo. Sonriendo agregó que si se quedara en Moscú, seguramente se enamoraría de esta Irene. Pero se marchaba al día siguiente. Irene, la joven actriz
Olga Leonardovna Knipper también había sentido una gran emoción al ver a Chekhov. Era una muchacha llena de voluntad, inteligente. Su carrera comenzaba ahora. Era de buena familia. Su padre, un gran ingeniero, nativo de una provincia del Rin. La joven Olga no estaba destinada a la escena. No obstante, su padre murió joven y al no dejar más que deudas, la familia tuvo que arreglárselas como pudiera. Habitaban todos juntos, la madre, los tíos, los chicos, en una pequeña vivienda en Moscú. La madre, una mujer encantadora, enseñaba canto. Uno de los tíos era médico, el otro oficial. Todos eran bien dotados, alegres, despiertos. Gorky, que los conocería algunos años después, los llamaba en su correspondencia la loca familia Knipper. Eran vivaces, arrebatados. Los tíos se peleaban sin cesar. Las comidas eran alegres y ruidosas. Los chicos cantaban, declamaban. Olga empezó dando clases de música, luego entró en la escuela dramática de Nemirovich Danchesko y ahora formaba parte de este nuevo conjunto teatral del que tantas maravillas se esperaba. Ensayaba sus papeles en el pequeño alojamiento de Moscú, mientras el cuarto contiguo, los alumnos de su madre cantaban, aullaban, según ella. Por las tardes, uno de sus tíos leía en voz alta a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Chekhov. Y ahora este autor, Chekhov, había aparecido ante ella en carne y hueso, y de ella misma, de la forma de actuar de la oscura Olga Knipper, dependían la tranquilidad y la dicha del escritor. Era emocionante, extraño. Sin duda también alguien le dijo que Chekhov la había admirado. Casi enseguida la amó. La primera representación de La Gaviota en el Teatro Artístico de Moscú se realizó el 17 de diciembre de 1898. El día aquel, Olga padecía una fuerte bronquitis con 39 grados de fiebre. A pesar de todo, actuó. Había poca gente. Los actores sentían sobre sus espaldas el peso de una terrible responsabilidad. Después del primer acto, la sala permaneció en un silencio de tumba. Una de las actrices cayó desvanecida y yo mismo, escribe Stanislavski, a duras penas me tenía en pie. Al final fue un triunfo. En la primavera del año 1899, Anton Pavlovich volvió a Moscú. Representaron La Gaviota para él solo. El tiempo era maravilloso. Olga Knipper había conocido a María Chekhov el invierno anterior y las dos mujeres se habían hecho muy amigas. Invitaron a la actriz a pasar unos días a Merikovno, en el campo. Chekhov prodigaba a la joven esa burlona ternura que tanto gusta a las mujeres, y ella esperaba, aguardaba, amaba. Una rival de Vera le puso a la grande y desdichada artista el cruel mote de modista inspirada, y había algo de verdad en esa agudeza espiritual y malvada. Muy distinta era Olga Knipper, menos genial que Vera, pero más inteligente. Sobre todo, era una criatura vivaz y enérgica, y el tierno Chekhov encontraba en ella una fuerza combativa, un ardor, un amor a la vida que le agradaban. Era alegre, sabía distraerlo, le hablaba de sus camaradas, de sus tocados, de la ensalada que acababa de comer hecha con papas, pepinos, arenque, cebolla de España y ternero. Y no solo de arte y de teatro. No inquiría únicamente sobre sus proyectos literarios, sino que preguntaba si le habían cepillado bien sus ropas, si comía con apetito y cómo crecían los árboles nuevos y las flores en el jardín de Yalta. Lo hacía reír. Por otra parte, no encontró enseguida el tono que convenía a sus relaciones. En el principio de un amor, la mujer siempre busca, más o menos conscientemente, moldearse siguiendo el deseo del hombre a quien ama. Ensaya diferentes estados de ánimo, como si se probara a sombreros ante un espejo, hasta que la voz del amado dictamina: «Este te queda bien, déjatelo». Olga Knipper se mostraba sucesivamente coqueta, soñadora, melancólica, insatisfecha. Felizmente para ella, comprendió bastante pronto que Chekhov
no pedía una segunda gaviota, sino una mujer enamorada. Y ella, aunque siguió admirando con pasión al escritor, se encariñó sobre todo con el hombre enfermo y solo. Vivió en Yalta algunos días y vio que Antón llevaba una existencia poco confortable y triste, que sus sirvientes eran negligentes, que sus botas no estaban lustradas, que las visitas perturbaban su tarea y que no tenía el valor de clausurar su puerta. En fin, comprendió que necesitaba una mujer. Desgraciadamente, siempre es ella quien primero advierte estas cosas. El hombre, mucho después, y a veces nunca. Juntos, el escritor y la actriz partieron para Moscú. Hasta Bakhchisarar tuvieron que viajar en coche. Corría el mes de agosto, una hermosa época en Crimea. La región es admirable y agreste, una mezcla de Riviera y Asia. Villas blancas, completamente nuevas, se levantaban entre campos de rosas, entre cipreses y cementerios musulmanes abandonados. Se ven construcciones tártaras, con sus techos chatos, a orillas del mar. Luego grandes hoteles modernos que surgen en la soledad, entre una puerta tártara y una mezquita. La fruta es magnífica, el aire puro y leve. Por la noche brillan sobre el agua las luces de los barcos. Crimea es inolvidable. Chekhov y Olga atravesaron el valle Kokot, profundo, de azules sombras. Kokot significa en tártaro ojo azul. Hablaban suavemente y callaban. El escritor bromeaba según su costumbre. La joven estaba emocionada y llena de ternura. Cambiaron un beso, no más. Él no permaneció mucho tiempo en Moscú. Se sintió mal y tuvo que regresar. En la primavera la compañía de teatro artístico dio en Crimea varias representaciones triunfales. Cuánto le gustaba a Chekhov esa vida, esas largas conversaciones, esos paseos a orillas del mar, esas fiestas en los jardines, la compañía de hombres inteligentes, de mujeres jóvenes y graciosas. Cómo amaba el teatro. Olga personificaba para él esa existencia brillante y libre de la que estaba excluido. De nuevo, quiso dejar Yalta. Se sentía bien, rejuvenecido, casi curado. De nuevo, solo pudo permanecer en Moscú unos pocos días. Capítulo 31. Mientras tanto, el teatro artístico lograba un éxito inaudito. Al comienzo de la temporada de invierno de 1899, el público esperaba en la calle desde la 1 de la mañana que se abriera la boletería. El primer día hubo una fila de 2.500 personas y se vendieron 16 carnets de entrada. En Moscú no se hablaba más que de esos espectáculos. Se daba Shakespeare, el zar Fedor, la muerte de Iván el Terrible, de Alexis Tolstoy, la gaviota, de Chekhov, y su nueva pieza, Tío Vania, en la que Olga hacía el papel de Elena. Tío Vania, que ya había sido representada en provincias con cierto éxito, ahora en Moscú era un triunfo. Después de verla, Gorky escribiría: lloraba como una mujer, aunque no sea un hombre nervioso. En Yalta, Chekhov debía conformarse leyendo las críticas de su obra, esperando cartas que no siempre llegaban, pensando en aquella joven artista lejana. Tenía una vida tan dichosa. ¿Qué era Chekhov para ella en ese momento? Esa noche hubo un incendio. Me levanté. Desde la terraza miré las llamas y me sentí terriblemente solo. 29 de septiembre de 1899. Estoy furioso. Envidio la rata que está bajo el piso de vuestro teatro. 4 de octubre de 1899. Entonces, angustiada, ella se preguntaba si lo que le extrañaba era la escena o la mujer. Por lo menos en el teatro tenía la seguridad de serle útil lo más posible. La víspera de Año Nuevo, después del cuarto acto de Tío Vania, una voz resonó en la sala colmada. Un desconocido decía: queremos darle las gracias de todo corazón, de parte del público de Moscú, por todo lo que hemos sentido y vivido en este teatro. Estábamos conmovidos y confusos, escribe Olga Gnipper. Ciertamente Chekhov admiraba al artista.
Lo sabía, estaba seguro, pero ella deseaba otra cosa. Alguien le dijo que Chekhov se marchaba al extranjero. Le escribió: «Eso no puede ser, ¿me entiende? ¿La había olvidado? No, no, es imposible, no quiero. Por amor de Dios, escriba. Yo espero, yo espero». Pero entre ellos todo era impreciso, extraño. Un beso, algunas palabras cariñosas y después una especie de amable camaradería que la dejaba insatisfecha. «¿Por qué está de tan mal humor?», contesta Chekhov a sus cejas. «Usted vive, trabaja, espera, ríe. ¿Qué más le hace falta? Yo soy otra cosa. Estoy desarraigado. No vivo plenamente. No bebo, aunque me gusta beber. Me gusta el ruido y no lo oigo. En una palabra, me encuentro ahora en la situación de un árbol plantado que duda si va a aclimatarse o secarse». 10 de febrero de 1900. Finalmente ella se irrita. ¿Por qué no quiere comprenderla? ¿Qué más le hace falta? Una pregunta muy de hombre. Sin duda el hombre mismo no deja de tener coquetería, le escribía, pero nuevamente él le contestaba en un tono de broma melancólica y ella se sentía desalentada. «A mi alrededor se habla de su nueva pieza, solo yo nada sé ni me entero de nada. No me creen cuando ante estas preguntas me encojo de hombros candorosamente y digo que lo ignoro todo. En fin, que sea como usted quiera. Oh, qué aburrido es vivir». 22 de marzo de 1900. «Usted es muy desdichada», responde Chekhov, «mas espero que no será por mucho tiempo, porque pronto, muy pronto, estará en el tren y comerá con mucho apetito». El verano se acercaba. La joven partió para Yalta. 3 de junio de 1900. ¿Qué es de su vida? Le envió saludos, lo mismo que a Macha y a Eugenia, la hermana y la madre de Chekhov. Mamá también lo saluda. Olga Kniper. 6 de agosto de 1900, entre Sebastopol y Kharkov. Buen día, mi querido. ¿Cómo pasaste la noche? Su relación había comenzado en Crimea, tal vez en aquel Ursuf, donde Vera tratara en vano de seducir a Chekhov, tal vez en la casa de Yalta. La actriz se encontraba con el escritor por las noches en su gabinete de trabajo, cuando todo dormía. En el jardín, las acacias que plantara Antón crecían largas y flexibles. Al menor soplo de viento ondulaban como pensativas, inclinándose, y había en esos movimientos algo de fantástico, algo de inquieto y nostálgico. Chekhov y Olga las contemplaban juntos a través de los ventanales iluminados por la luna. Se escuchaba el ruido del mar, el soplar del viento entre los árboles. En el camino resonaban las voces y las risas de los turistas que salían a cabalgar en esas hermosas noches. Los jóvenes encendían fuegos en la montaña, se bañaban al claro de la luna y sus cantos llegaban hasta la Casa Blanca. La madre y la hermana de Chekhov dormían desde hacía mucho en sus cuartitos tranquilos. Había que tener cuidado de no despertarlas. Esta intriga bajo su techo con una actriz la escandalizaría, pensaba Antón. Olga Kniper creía que las dos mujeres habían adivinado todo desde mucho tiempo atrás, pero de todos modos hablaban quedamente. Ahogaban el ruido de los besos y las risas, porque a ella le encantaba charlar con Chekhov aquellas noches y su graciosa forma de ser, sus niñerías, deshacer su rodete y con el pelo suelto sobre los hombros jugar a la bruja. Todo esto divertía, conmovía al escritor. Ella le preparaba café y lo bebían juntos. Después permanecían en silencio. Cuando finalizaba la noche, la acompañaba hasta la escalera, cuyos peldaños crujían con fuerza en la oscuridad. Pero el verano pasaba y nuevamente era necesario separarse. Él no decía las palabras esperadas, no fijaba la fecha del casamiento. Dudaba. ¿Podía arrancarla del teatro? Ella no querría y él respetaba demasiado la libertad ajena como para pedirle ese sacrificio. Pero entonces, si ella seguía en el teatro y él enfermo en Yalta, ¿qué sería esta unión? De nuevo la soledad, esa vida que se deslizaba, ni alegre ni aburrida, ni bien ni mal. Esos días vacíos, con la única perspectiva de la muerte que se acercaba, y como acontecimiento, la visita de vez en cuando de una admiradora
la lectura de los diarios y por la noche la fiebre. Y mientras tanto, ella, en Moscú, seguiría bailando hasta las 5:30 con su traje dorado de gran escote, cortejada y admirada, viviendo tan, pero tan lejos de él. No era celoso, se alegraba de su felicidad, de sus éxitos. A pesar de todo, era un hombre, hubiera querido tener a su amante solo para él. Cuando iba a pasar algunos días a Moscú, ella no podía dedicarle, como él lo hubiera deseado, todos sus pensamientos, todo su tiempo. Cuando llegue, iremos de nuevo a Petrovsky, un parque a los alrededores de Moscú, pero solamente si es para todo el día, si el tiempo es hermoso, un tiempo de otoño, si estás de buen humor y no me dices a cada instante que debes correr a un ensayo. 20 de agosto de 1900. En el invierno olvidarás qué hombre soy. Yo amaré a otra, encontraré otra parecida a ti, y todo seguirá como antes. Mañana mi madre se va a Moscú. Tal vez yo también lo haga pronto, aunque esto sea perfectamente ridículo. ¿Para qué partir? ¿Para qué? ¿Para vernos y marcharme de nuevo? Muy interesante. A veces este hombre, tan dueño de sí, tan recatado en la expresión de sus sentimientos, deja escapar una queja, un reproche. Eres terriblemente fría, como le corresponde por otra parte a una actriz. No te enojes, querida, lo digo al pasar, entre otras cosas. Pero ella lo amaba y había decidido que le perteneciera. En Rusia lo más corriente era que la mujer decidiera estas cosas. De carácter suave, soñador y pensativo, el hombre dejaba gustoso su vida entre las manos de su compañera. Alrededor de ella todo el mundo sabía o adivinaba el romance. Antón le escribía ceremoniosamente a su hermana: «Saluda de mi parte a Olga». «Nos hemos reído ambas», le contesta Olga. «Ah, eres un chico grande». Pero a veces se inquietaba. Escribía tan poco, no quería verla más. ¿Qué le ocultaba? ¿Era cierto que se iba otra vez al extranjero? ¿Por qué? ¿No vendría a Moscú por unos días? El tiempo era hermoso. Hacía 1000 preguntas, como suelen hacerlo las mujeres, y se negaba a contestar a la única interrogación informulada, es verdad, de Chekhov, pero que se leía entre líneas. ¿Sería algún día solo suya o estaría siempre dividida entre él y el teatro? Ella exclamaba entonces con la conmovedora astucia femenina: «Pero si tienes un corazón tierno y amante, ¿por qué endurecerlo?». Chekhov no soportaba nada que pudiera parecerse a escenas, a esos diálogos entre dos seres que tratan en vano de mostrar el pensamiento que jamás muestran por completo, que se consumen tratando de descubrir mutuamente su alma sin conseguirlo nunca. Más valía resignarse y callar. Él escribe tristemente esta carta adorable. En Yalta, siempre sin lluvia, llegó la sequía. Los pobres árboles, sobre todo los de este lado de la montaña, no han recibido ni una gota de agua y están ahora amarillentos. Lo mismo sucede con cierta gente que durante toda su existencia no recibe ni una gota de felicidad. Sin duda, así debe ser. 27 de septiembre de 1900. La vida continuaría, pensaba. Olga iba a venir y a marcharse. Él no tendría jamás un verdadero hogar. Era necesario, quizá, que así fuera. Pero cuando la invitó de nuevo a Yalta, ella rehusó con indignación. No quería seguir siendo su amante ni reunirse con él a escondidas por la noche. «No entiendo, tienes un alma tan sutil y me llamas. ¿Es posible que no comprendas?». 3 de marzo de 1901. Le parecía que no podía soportar la mirada dolorida de la anciana señora Chekhov y el asombro de María. «¿Te acuerdas qué penoso fue este verano? Qué torturante. ¿Hasta cuándo nos esconderemos? ¿Y por qué? Me parece que te has enfriado, que no me quieres como antes, que simplemente te gusta que vaya a tu casa, que dé vueltas a tu alrededor, y eso es todo. Y no me ves como a un ser cercano a ti». Mientras tanto, seguía su vida de teatro. Actuaba en Moscú y en gira en San Petersburgo. Corría el mes de marzo de 1901. En la capital estallaron disturbios. En la plaza, frente a la catedral de Kazal, los cosacos cargaron contra la multitud con golpes de nagaika. Estudiantes y muchachas resultaron muertos o heridos. En otras grandes ciudades la sangre corría.
La compañía de teatro artístico de Moscú comía en Contant. Olga Knipper llevaba un vestido de terciopelo negro con un pequeño cuello de encaje. Petersburgo discutía apasionadamente la mise en escena de Stanislavski, las piezas de Ibsen, el nuevo drama de Chekhov, Las tres hermanas. Capítulo 32. Si me das tu palabra de que nadie en Moscú se enterará de nuestro matrimonio hasta que se haya realizado, me casaré contigo el día mismo de mi llegada, si quieres. Tengo un miedo espantoso de la boda, no sé por qué, y de las felicitaciones y de la copa de champán que hay que tener en la mano, sonriendo vagamente. Jueves 19 de abril de 1901. Así, todo lo que la joven había imaginado y temido, la frialdad súbita de Chekhov, los equívocos, mil quimeras, se reducía a esto: la cortedad, el pudor masculino. Sonrió, pensó una vez más sin duda que solo era un chico grande y aceptó todo lo que él quería. El casamiento estuvo rodeado, en efecto, de tanto misterio que los parientes más cercanos de Chekhov lo ignoraron. Su hermano Iván fue a verlo el mismo día de la boda y no adivinó nada. El viernes 25 de mayo de 1901, en una pequeña iglesia de Moscú, el escritor y la actriz quedaron unidos ante la sola presencia de 4 testigos que exigía la ley. Después de una breve visita a la madre de Olga, que ni siquiera había osado invitarlos a comer por no molestar a Chekhov, partieron enseguida hacia Nizhny Novgorod, en las orillas del Volga. En Moscú, los médicos, temerosos por la salud de Chekhov, le mandaron una cura de leche de yegua. Este tratamiento parece haber tenido mucho éxito en Rusia a comienzos del siglo. Sabemos que Tolstoy hizo a veces curas análogas. Chekhov y su mujer pasaron la primavera a orillas del Volga en un sanatorio y luego retornaron a Yalta. Pero no estarían juntos mucho tiempo. Era otoño, el comienzo de la temporada teatral. Olga Knipper dejó a su marido en Crimea y volvió a Moscú. Una vida extraña se iniciaba, torturante para 2 seres enamorados, sin cesar separaciones, añoranzas, equívocos, vanas esperanzas, quejas, sin cesar para Chekhov la soledad. A poco de su matrimonio le escribió a Olga diciendo: «Mi tos me quita toda energía, piensa en lo que va a venir. Tú decidirás, como tú lo digas, así se hará». En verdad le habían gustado en ella su entusiasmo, su vitalidad, tal vez cierta altiva frialdad que se disimulaba bajo apariencias muy femeninas, muy graciosas. Lloraba a menudo, tenía sus nervios, decía que solo él podía consolarla, que lo necesitaba, pero en realidad él tenía que ver forzosamente que no le era imprescindible. ¿Y qué existencia podía ofrecerle a ella? La de enfermera en la triste y polvorienta Yalta, a una mujer que podía trabajar, viajar, divertirse e instruirse, en una palabra, vivir. Cualquier otra vida hubiera sido un sacrificio, y él no quería pedir sacrificios. Para una latina la alternativa podría haber sido más simple, pero ella era nórdica. La entrega absoluta al hombre se le hacía dura, y a Chekhov su abnegación le hubiera parecido incomprensible y cruel. Era, como él, un ser humano. Tenía que vivir plenamente, y él, sin duda, mi suerte es así, decía. Raramente se quejaba, y con discreción y delicadeza extremas decía: «Te extraño mucho. Me he acostumbrado a ti como si fuera un niño». 24 de agosto de 1901. «Te quiero. Qué hastío sin ti, mi alegría, mi alemanita, mi pequeña». Tu segunda carta ya es más breve y temo que te enfríes conmigo, o por lo menos que te acostumbres a no tenerme cerca de ti. 27 de agosto de 1901. Quisiera apasionadamente que mi mujer fuera solo mía. La extraño a ella y a Moscú, pero nada se puede hacer. Pienso en ti y te recuerdo casi a todas horas. Te quiero, mi dulce amada. 15 de noviembre de 1901. Ella también sufría, lo amaba con una ternura febril y llena de remordimientos. Cuando estaban juntos durante los meses de verano,
o en sus breves entrevistas en Crimea o en Moscú, vivían tan bien, tan tranquilamente. Ella lo cuidaba, se ocupaba de sus ropas, de su alimentación. Cuando estaba ausente, las comidas eran malas, no encendían las estufas, los sirvientes descuidaban su trabajo. La madre de Anton y una vieja sirvienta se ocupaban de él, pero una tenía 70 años y la otra 80. Sus grandes esfuerzos por su bienestar daban mediocres resultados. Sí, Chekhov necesitaba a su mujer y ella pensaba con tristeza en el escritor enfermo, solo, en su querido rostro tierno, en sus ojos amantes, acariciadores. Entonces le escribía: quisiera estar contigo, me maldigo por no haber abandonado la escena. Yo misma no comprendo lo que me sucede y esto me irrita. Me hace mal pensar que estás solo allá lejos, que estás triste, que te hastías y que yo estoy ocupada aquí en una tarea efímera, en vez de entregarme por completo a nuestro amor. Esto lo escribía, pero en cuanto él parecía estar de acuerdo: ¿quieres abandonar el teatro? ¿Es verdad? Enseguida exclamaba: sin trabajo me aburriría enormemente. Deambularía de un rincón a otro, irritada por todo. Perdí la costumbre de una vida ociosa y ya no soy tan joven como para destruir en un segundo lo que obtuve con tanto trabajo. Este era el grito de su alma. Era duro para una mujer enérgica y talentosa renunciar a sus legítimas ambiciones. Chekhov lo comprendió. Se propuso desde entonces no quejarse, aún más. Con una extraordinaria nobleza de alma, se esforzó por consolarla, por tranquilizarla, por mostrarle que no era culpable. De que no vivamos juntos, ni tú ni yo somos culpables, sino el demonio que puso en mí vacilos y en ti el amor por el arte. Y así continuaban sus vidas. Olga Knipper estaba en Moscú o en San Petersburgo. El éxito en el teatro, un trabajo duro pero fecundo, la amistad de los hombres más famosos, de las mujeres más brillantes. Esta era la ración de felicidad de la joven actriz. Esa temporada se daban las primeras piezas de Máximo Gorki. Se apasionaban por este nuevo escritor. Discutían a Ibsen y a Sudermann. Viejos y endurecidos funcionarios derramaban lágrimas al escuchar Tío Vania, o la queja de las tres hermanas: a Moscú, a Moscú. Y cuántos bailes, cuántas comidas después de las representaciones, cuántas flores, cuántas fiestas. A Olga la aclamaban tanto por sí misma, por su talento, como por ser la mujer de Chekhov. Decían que era una actriz inteligente, brillante. Pasaba con soltura de los bajos fondos de Gorki a los papeles de las grandes coquetas. Llevaba tan pronto y con el mismo placer los harapos de la vagabunda como el vestido rojo fuego de la Demi Mondien en una pieza de Nemirovich Danchesko. Para este último espectáculo, la dirección le había otorgado 1.200 rublos para gastar en su vestuario. En el segundo acto tendré un traje de baile rojo, cubierto de lentejuelas brillantes que resplandecerán como llamas. Los actores del teatro artístico no vivían en un mundo aparte, limitado únicamente a los intereses de la escena. Aquí y allá los recibían, los agasajaban, actuaban ante el zar. Eran aplaudidos por los estudiantes pobres, por los aristócratas, por los altos funcionarios, por los ricos comerciantes. Toda Rusia conocía a estos actores. Vivían en una atmósfera de adulación y de alabanzas. El teatro artístico, escribía Gorki, es tan hermoso e importante como la galería Tretiakov, como Vasily Blagensky, como todo lo mejor de Moscú. El juvenil conjunto tenía conciencia de las esperanzas puestas en él, del orgullo que inspiraba. Cada triunfo le daba nuevas fuerzas. Cada error, en lugar de abatirlo, lo exaltaba. Qué rápido pasaba así el tiempo. Los ensayos eran largos, minuciosos. Todos los preparativos tenían algo de alegría y de fiebre. La falta de primeras figuras, la cohesión del conjunto, un cierto espíritu de sacrificio y de modestia en beneficio del trabajo en común idealizaban y ennoblecían la escena. En las cartas de Olga Knipper apenas se habla de ganancias, jamás de publicidad, muy raramente de celos o intrigas. La mueve un extraordinario amor al trabajo bien hecho.
y después del trabajo, las distracciones ocupan un lugar importante en su existencia, ya sea una comida en casa de amigos. Todo estaba muy rico: hongos, arenques, takuskis, maravillosos pastelitos que se deshacían en la boca, esturión, carne con verduras y un helado de chocolate. Ya una representación organizada por los mismos actores y sus amistades. La farra duró hasta las 4 de la mañana. Era una especie de locura. Jugué al gato y al ratón. O bien un encuentro en el que Olga dice: el departamento en completo desorden. Hemos bebido, comido, cantado, bailado. Después un árbol de Navidad y otra cena que dura hasta las 10 de la mañana, porque cuando eran las 7, Chaliapín, hasta entonces malhumorado, se había suavizado de repente y había empezado a cantar romanzas gitanas. «Te diviertes mucho, mi querida», escribe Antón. Entonces ella protesta: «¿Llamas diversión a nuestra locura de los últimos días?». «Pero, amigo mío». Y en efecto, era para ella la rutina ordinaria y monótona de todos los días. No hubiera dudado un instante en abandonar todos esos placeres para correr hacia su marido. Lo que la detenía era el voraz teatro. Entretanto, Chekhov también describía su vida. Había echado sangre durante algunos días, pero ya estaba mejor. Sobre todo, ella no debía inquietarse. Llevaba una compresa enorme e incómoda. En Yalta no había crema. Los médicos le recomendaban comer mucho. Hacía lo posible, pero a veces no tenía apetito. Había cazado 2 ratones. ¿Quién se atrevería a decir que no se ocupaba en nada? Llovía, hacía frío. ¿Veía gente? Sí, demasiada. Un amigo acaba de pedirme 600 rublos hasta el viernes. Siempre me piden dinero prestado hasta el viernes. Su mujer no podía venir a pasar con él 2 o 3 días. No, era imposible. Tanto peor. ¿Vendría para Navidad? No. ¿Ensayaban una nueva pieza? ¿Todos sus días estaban ocupados? Ella estaba desolada por haberlo apenado. La había esperado. Pobre Antón, pero no. «No te espero para las fiestas. No tienes que venir aquí, mi chiquita», le escribe. «Trabaja. Todavía tendremos tiempo de vivir juntos. Te bendigo, mi pequeña». Tal vez podría arreglar para ir a verlo durante la primera semana de Cuaresma. Ah, voraz teatro. Sí, huía del escenario por 4 o 5 días. Llegaba, organizaba algo que se pareciese a un hogar. Se sentaba a su lado, en su gran sillón, o se arrodillaba ante él, a sus pies. Le hablaba del teatro, le cantaba sus romanzas preferidas y volvía a marcharse. Él se quedaba solo. Iba a sentarse en su banco, al sol, entre sus animales favoritos, perros, cigüeñas que gritaban con voz ronca y extraña. Cortaba las ramas de los rosales, pero eso lo cansaba demasiado. Se sentía sofocado. De nuevo se arrastraba hasta su banco. Le escribía: «Dios te guarde, que estés alegre y con buena salud, mi chiquita». Escríbele más extenso al malo de tu marido. Cuando estás de mal humor, te vuelves vieja opaca, y cuando estás alegre o como siempre, eres un ángel. 15 de diciembre de 1901. Ella había bebido y bailado hasta las 8 de la mañana. Si supieras cómo te envidio, envidio tu valor, tu frescura, tu salud, tu humor. Vivo como un monje y solo pienso en ti. Sí, era una singular unión y sin duda el amor existía igual y ardiente por ambas partes. Pero contrariamente a lo que sucede en general, era el hombre quien sacrificaba su felicidad a la de su compañera, la mujer quien aceptaba el sacrificio. Pero esta inversión de los papeles debía de estar fuera de las normas, pues despertaba agudos remordimientos en el alma de Olga, y jamás podía ser completamente feliz. Pocas veces hablaban de lo que los separaban. ¿Para qué? A medida que envejecía, el escritor se tomaba cada vez más reticente y escrupuloso. No quería quejarse ni aún explicar lo que hubiera deseado. Todas las palabras eran falsas. Nadie podía comprender a nadie. Sobre todo, había que abstenerse de sermones, de moral y de palabras exageradas. Todo era inútil. Se muere solo como se ha vivido.
Ni el amor ni la amistad pueden mitigar esta soledad. Es necesario callarse, soportarlo todo e inclinarse sin decir nada. Sufre y cállate. Digan lo que digan, te parezca lo que te parezca, cállate y cállate. Deseaba con todas sus fuerzas la serenidad, el desprendimiento. No era fácil. Tenía apego a muchas cosas, al éxito de sus piezas y de sus libros, a su mujer, a la salud, a la vida. Todo se lo quitarían poco a poco. Estaba recostado en su escritorio. Tenía fiebre, suspiraba. Vivir para morir no es muy divertido, pero vivir sabiendo que uno morirá pronto es completamente estúpido. La vida carecía de sentido. Al menos le era imposible al hombre encontrárselo. Ello escapaba al razonamiento humano. El hombre solo tenía poder sobre sí mismo, sobre su propia alma. A fuerza de paciencia, de cortesía, de dignidad, de calma, se podía remodelar su propio corazón. Sin duda, esto era lo único seguro para Chekhov. ¿Cómo odiaba Yalta? Crimea era hermosa, pero esta ciudad europea y burguesa a la vez parecía una feria. Hoteles semejantes a cajas y donde se marchitan desdichados tuberculosos, tártaros de insolente aspecto, un olor a perfumería en vez de aroma de los cedros y del mar. Yalta siempre le resultó desagradable. Ahora le era odiosa. Cuánto le hubiera gustado escaparse. Las tres hermanas repiten: ¡A Moscú! ¡A Moscú! No son más que reflejos del mismo Chekhov. Moscú, el tañido de sus campanas, su aire helado, sus trineos, todo eso le faltaba. Y Moscú era la vida, el teatro, el amor. Aquí, él paseaba sin objeto a orillas del mar. Era un hombre flaco, de pulso leve, con ojos tiernos, femeninos casi. La cara arrugada se ensombrecía, llevaba el pelo siempre demasiado largo, descuidaba la barba. Las jóvenes lo contemplaban con adoración. Había hecho construir en Yalta una casita blanca en una avenida polvorienta. Vivía allí con su madre. Los cuartos estaban siempre silenciosos y fríos. Sobre su escritorio brillaban 2 velas cuando llegaba la noche. A veces, con los ojos cerrados, permanecía días enteros inmóvil en su sillón. Su anciana madre vacilaba, suspiraba. Sabía que a él no le gustaba hablar de su salud. Después, no resistía más. Se le acercaba y le preguntaba tímidamente: ¿Sufres, Antocha? Él contestaba: yo, no es nada, me duele un poco la cabeza. Cuando se sentía mejor, bajaba al jardín y miraba el cementerio tártaro, no lejos de allí, iluminado por el sol. Recordaba tal vez su imprudente deseo, la felicidad que continúa de un día al otro, de una mañana a la otra. No podría soportarla. Prometo ser un excelente marido, pero denme una mujer que, como la luna, no aparezca cotidianamente en mi horizonte. Carta a Suvorín, 1895. Capítulo 33. Chekhov escribía El jardín de los cerezos. Quería hacer una pieza alegre, un vodevil, tal vez para arrancarse de su vida la tristeza. Poco a poco, no sabemos cómo, El jardín de los cerezos resultó un drama. Todo allí tiene olor a muerto. Chekhov pone en escena nobles arruinados, una admirable propiedad condenada a la destrucción, almas pesarosas y dulces, sin defensa. En El jardín de los cerezos encontramos un recuerdo de Bakhkino, un eco de las noches de Ucrania. En casa de los Lindbarek, los años pasados, los rostros desaparecidos, una gran parte de la juventud de Chekhov. Solo podía, decía él, describir el pasado. Es necesario que un argumento se filtre a través de mi memoria y que quede solamente lo importante o típico. Ahora que vivía lejos del campo ruso, volvía a pensar en él. El jardín de los cerezos estaba destinado naturalmente al Teatro Artístico de Moscú. Ese año,
1903-1904, los médicos le permitieron finalmente dejar Yalta. Era feliz. Iba a encontrar al fin ese clima de nieve y hielo que tanto amaba. Era feliz como un chico al mirar su pelliza y su gorra de piel. Parecería, escribe Olga Knipper, que la suerte al fin hubiera decidido mimarlo y darle por una corta temporada todo lo que él quería: Moscú, el invierno y el teatro. El Jardín de los Cerezos fue un triunfo. Las 3 piezas de Chekhov que habían sido bien recibidas, La gaviota en el Teatro de Moscú, El tío Vania y Las 3 hermanas, fueron presentadas en ausencia del autor. Él había asistido solo a los fracasos, pero sin duda la suerte le era propicia ese año. El público vio subir al escenario en el último acto del Jardín de los Cerezos a un hombre débil y pálido, Anton Chekhov. Atentamente serio, escuchaba las aclamaciones. Admiraban al escritor, respetaban al hombre, celebraban en él no solamente al Maupassant ruso, sino también a un ser humano que había vivido con dignidad y valor. Contaban cómo había cuidado a sus campesinos durante las epidemias de Melikovno, cómo había ayudado él, que nunca había tenido dinero y que moriría pobre, a todos los desdichados, a todos los tuberculosos de Yalta. Se comentaban, sobre todo en voz baja, los términos de la carta en que renunciaba a la academia. Lo habían elegido un tiempo antes, así como a Máximo Gorki, pero el zar había hecho anular la elección de este último por razones políticas, y Chekhov rechazó entonces su lugar en la academia. En los aplausos que le recibieron esa noche había algo de snobismo, algo de demagogia, y sin duda Chekhov lo palpaba, y era esto probablemente lo que le daba esa mirada penetrante y seria. Nunca se forjó ilusiones. Parecía contemplar esa agitación desde muy alto, a vuelo de pájaro. Pero de este humo de gloria quedaba una esencia pura de respeto y de amor que lo hacía feliz. Apenas podía estar en pie. Gritaban: «Siéntese, descanse, Antón Pavlovich». Él se negaba y casi a la fuerza lo sentaban en un gran sillón que fue arrastrado hasta el escenario. Ahora parecía aún más pálido y más débil, y todos comprendieron que delante de ellos estaba un hombre condenado. Era el 17 de enero de 1904, exactamente 44 años antes, en una pobre casa de Tangarog, había nacido este hijo de tendero. Tal vez él pensara en aquella infancia lejana, tal vez en la muerte que se acercaba. Al comienzo del verano partió con su mujer para Paterweiler, una estación termal alemana clara y limpia en la Selva Negra. Pasó en Berlín algunos días. Los médicos alemanes se dieron cuenta de que su corazón presentaba síntomas de fatiga. En cuanto a los pulmones, estaban roídos hasta tal punto que solo podía vivir 6 u 8 meses más. A pesar de todo, Olga no perdía las esperanzas. El mismo Chekhov tenía momentos de buen humor, de relativo bienestar. Hacía proyectos de trabajo, de viajes. Pese a esto, al dejar Berlín, dio orden de depositar a nombre de su mujer el dinero que le debían. El amigo a quien así se dirigía pareció sorprendido y preguntó el porqué de este deseo. Chekhov vaciló. «Y bueno», dijo encogiéndose levemente de hombros, «nunca se sabe». Encontró un hotel agradable, rodeado de un hermoso jardín. Su cuarto recibía sol hasta las 7 de la noche. Se sentaba en el balcón, miraba la ciudad, los transeúntes, las montañas lejanas. Tenía dolorosas sofocaciones. No decía nada. Después, por momentos, una expresión maliciosa pasaba por su rostro consumido por la fiebre. Contaba historias cómicas, de esa comicidad tierna y suave, tan de Chekhov, que hacía llorar de risa a Olga. A medida que la muerte se acercaba, se tornaba cada vez más calmo, paciente y dulce. Cada vez más lejano también, encerrado insensiblemente en sí mismo, como si encontrase en el fondo de su corazón una isla de soledad. Después, bruscamente, un cálido día de julio, se sintió mal. Durante 3 días se temió por su vida. Por fin pareció recuperarse. El corazón respondía.
A la noche le dijo a su mujer que se sentía mucho mejor. «Ve a pasear, a correr por el parque», murmuró con voz débil. Ella no lo abandonaba, tenía miedo. Sin embargo, él insistió. Entonces, ella bajó al parque y al volver lo encontró inquieto. ¿Por qué no comía? Debía de tener hambre. Hasta el último momento pensó más en ella que en sí mismo. Ninguno de los dos había oído el gong que anunciaba la comida. Olga se acostó sobre un diván, cerca de la cama de Antón. Permanecía silenciosa, triste, cansada, aunque, como dijera más tarde, no tuvo la menor sospecha de que el fin estuviera tan cercano. Para distraerla, Antón empezó a imaginar un relato describiendo una estación termal muy elegante, con muchos bañistas ahitos, sanos, amantes de la buena mesa, ingleses y americanos de rojas mejillas, y he aquí que todos vuelven al hotel soñando con una buena comida y el cocinero se ha ido. ¿Cómo reaccionaría esa gente feliz, mimada, ante ese contratiempo? Hablaba y Olga lo escuchaba riendo. Caía la noche. Poco a poco, el hotel y la pequeña ciudad se calmaron y se durmieron entre los bosques y las colinas. El enfermo cayó. Algunas horas después, llamaba a su mujer a su lado y le pedía que trajera al médico. Por primera vez en su vida, dice Olga, reclamaba él mismo un médico. El hotel estaba lleno de gente, pero todos dormían y la mujer de Chekhov se sentía aún más abandonada y sola en medio de esa multitud indiferente. Se acordó de que 2 estudiantes rusos vivían no lejos de allí. Los despertó. Uno de ellos corrió a buscar a un médico, mientras Olga rompía hielo para ponerlo sobre el corazón del moribundo. Él la rechazó dulcemente. No se pone hielo sobre un corazón vacío. Era una cálida noche de julio. Todas las ventanas estaban abiertas, pero el enfermo respiraba con dificultad. El médico le dio una inyección de aceite alcanforado que no reanimó su corazón. Era el fin. Trajeron champán. Antón Pavlovich, escribe Olga Gnipper, se sentó y gravemente le dijo en voz alta, en alemán, al doctor. Hablaba muy mal el alemán. Ich sterbe. Me muero. Después tomó la copa, se dio vuelta hacia mí y sonriendo con su maravillosa sonrisa dijo: hacía mucho que no tomaba champán. Bebió todo tranquilamente hasta el fondo y se acostó suavemente sobre el costado izquierdo. Una mariposa de noche, enorme y negra, entró en ese instante en el cuarto. Volaba de una pared a la otra, se golpeaba contra las lámparas encendidas, caía dolorosamente, las alas quemadas, y retomaba su vuelo ciego y fatal. Después encontró la ventana abierta sobre la tibia noche oscura y desapareció. Chekhov, mientras tanto, había dejado de hablar, de respirar, de vivir. Epílogo. El tiempo pasaba. Rusia había conocido la guerra japonesa, la derrota a la revolución de 1905. Ahora corría el año 1914. Otra revolución más terrible. Una segunda derrota. Una revolución más cruel se acercaba. Máximo Gorki, enfermo, vivía en Finlandia. Una noche se acordó de su amigo Chekhov, desaparecido hacía 10 años, y escribió: tengo fiebre desde hace 5 días, pero no tengo ganas de acostarme. La fina grisácea lluvia de Finlandia cubre la tierra de un polvo mojado. Los cañones truenan sobre el fuerte Juno. Por la noche, los reflectores lamen las nubes con su lengua. El espectáculo es espantoso, pues no permite olvidar ese sortilegio diabólico, la guerra. Acabo de leer a Chekhov. Si no hubiera muerto hace 10 años, la guerra sin duda lo habría matado, después de envenenarlo previamente al llenar su corazón de odio hacia los hombres. Recordé su entierro. El féretro del escritor que Moscú amaba tan tiernamente llegó en un vagón de color verde que tenía sobre sus puertas el siguiente letrero en gruesas letras: Ostras. Una parte de la escasa multitud
que esperaba en la estación, siguió por error el ataúd del general Keller, traído de Manchuria. Se asombró al ver que enterraban a Chekhov al compás de una música marcial. Cuando comprendieron por fin que se habían equivocado, algunas personas joviales empezaron a reír y a bromear. Detrás del féretro de Chekhov iba solamente un centenar de personas. Me acuerdo sobre todo de dos abogados. Ambos tenían zapatos nuevos y corbatas llamativas, como si fueran novios. Yo caminaba detrás de ellos y escuché a uno, Vasily A. Maklakov. Este hablaba de la inteligencia de los perros. El otro, un desconocido, se jactaba del confort de su villa y de la belleza del paisaje y sus alrededores. Y una señora de vestido de color malva, con una sombrilla de encaje, trataba de convencer a un viejecito de anteojos de asta. Oh, era extraordinariamente gentil y tan espiritual. El anciano tosía con aire incrédulo. El día era cálido y polvoriento. Un obeso gendarme, montado sobre un obeso caballo, precedía majestuosamente el cortejo. Pero entre esta muchedumbre indiferente estaban, una junto a otra, la mujer y la anciana madre de Chekhov. Él las había amado sobre todas las cosas de este mundo. Análisis de la obra. La mujer que escribió sobre Chekhov. Isilevec, verano de 1942. Una mujer escribe. La mesa está junto a la ventana. El calor de julio aplana el campo francés. No sopla el viento. El cuaderno tiene las tapas de hule negro y la letra es tan pequeña que hay que acercar los ojos para leer. Escribe todos los días. Lo ha hecho siempre, pero ahora lo hace con una regularidad diferente, más tensa, como quien sabe que el tiempo se acorta y no quiere que se note que lo sabe. Sus dos hijas juegan en algún lugar de la casa. Su marido trabaja. El silencio es denso y ordinario. Nada en la escena anuncia lo que va a ocurrir. Afuera, Francia lleva 2 años ocupada. Las leyes antisemitas llevan 3 años dejando a esta mujer fuera de las publicaciones. Ella escribe bajo seudónimo. Escribe de día, escribe cuando todos duermen, escribe sobre una novela que narra el hundimiento de un mundo. En pocas semanas vendrán a buscarla. Se llamaba Irene Nemirovsky y había nacido en Kiev en 1903. Hija única de León Nemirovsky, banquero judío de enorme fortuna, creció en un mundo de criadas y hoteles de lujo y abrigos de piel, y sin embargo tuvo una infancia helada. Su madre, Anna Margulis, era una mujer frívola que la ignoraba con una consistencia casi sistemática. Prefería los amantes, los vestidos, las fiestas. La hija era la prueba visible de sus años y tenerla cerca resultaba incómodo. Irene fue criada por una institutriz francesa, Cécile, de quien aprendió el idioma que sería el suyo para siempre. Cuando la madre aparecía en su vida, era para regañarla. La hija creció aprendiendo a no necesitar a las personas que deberían haberla amado. Esa escuela fue la más dura y la más productiva de su vida. La revolución de 1917 lo detuvo todo. La familia huyó, primero a San Petersburgo, luego a través de Finlandia, luego a Estocolmo, luego a París, con la fortuna reducida a lo que cabía en el equipaje y con la certeza de que Rusia se había cerrado para siempre. Llegaron en 1919. Irene tenía 16 años. Eligió el francés, se licenció en letras en la Sorbona y empezó a escribir en ese idioma sobre rusos, sobre exiliados, sobre familias que se destruyen desde dentro. En 1929 publicó David Golder. Grasset lo había rechazado, luego lo aceptó. El escándalo fue inmediato.
una escritora judía, retrataba a un banquero judío sin una sola concesión a la piedad, codicioso, duro, incapaz de amar a su propia hija. Le acusaron de antisemitismo. Ella respondió que era autobiográfico. Estaba describiendo a su propio padre. La gloria llegó junto con el escándalo, que es como suele llegar la gloria cuando es verdadera. En 15 años de producción efectiva, escribió 20 obras. Los títulos se acumulan: Las moscas del otoño, El baile, El malentendido, El vino de la soledad, Los bienes de este mundo, Los fuegos de otoño y la inconclusa Suite francesa. Los mismos temas vuelven una y otra vez: el exilio, el dinero como corrupción, las madres que no aman a sus hijos, los rusos perdidos en Occidente, la soledad de los que triunfan. Era su propio material y lo sabía. Lo trabajaba sin disculpas. En 1939, las leyes antisemitas la expulsaron de las publicaciones. Publicó bajo seudónimo. En 1940, con la ocupación, la situación se volvió imposible en París. Se trasladó con su marido, Michael Epstein, y sus 2 hijas, Denise, que tenía 10 años, y Elizabeth, que tenía 5, al pequeño pueblo de Issy-le-Bec, en la Borgoña. Siguió escribiendo. El 13 de julio de 1942, la gendarmería francesa, no alemana, la francesa, la arrestó y la deportó al campo de Pithiviers. El 17 de agosto de 1942 murió en Auschwitz. Tenía 39 años. En octubre detuvieron a Michael Epstein. En noviembre fue gaseado en Auschwitz. Las 2 niñas sobrevivieron ocultas. Denise Epstein guardó durante décadas una maleta con los manuscritos de su madre sin atreverse a leerlos. La vida de Chekhov tiene una historia propia antes de ser libro. En mayo de 1940, mientras las tropas alemanas avanzaban hacia París, un largo fragmento aparece en la revista Los hombres libres. Nemirovsky ya tiene redactados 2 tercios. En septiembre de ese mismo año, en Issy-le-Bec, lo termina. Lo deja sobre la mesa. No volverá a tocarlo. Estaba programado para 1942. La edición iba a ir acompañada de documentos poco conocidos, materiales que habrían añadido capas al retrato. No ocurrió. En julio de 1942 vinieron a buscarla. Apareció en 1946, una vez acabada la guerra, con un prólogo de Jean-Jacques Bernard, dramaturgo, novelista, jefe de filas de la llamada Escuela del Silencio. Bernard sabía lo que era que vinieran a buscarte. El 12 de diciembre de 1941 había sido capturado en una redada contra 743 personajes notables judíos. Lo soltaron 3 meses después por su estado de salud. Sobrevivió para escribir el prólogo de alguien que no sobrevivió. Es una biografía concisa y personal, no un catálogo de fechas ni un inventario de obras. Nemirovsky admira a Chekhov, al artista, pero también al hombre. Su exigencia moral, su negativa a mirar hacia otro lado, su solidaridad sin aspamientos con los que sufren. Y debajo de todo eso, la infancia, la de él, la de ella. Las 2 robadas, las 2 convertidas en el material del que está hecha toda su escritura. La autora no supo nunca que existiría como libro. El nombre de Nemirovsky permaneció en relativa oscuridad durante décadas. Luego, en 2004, ocurrió algo. Denise Epstein, que ya tenía más de 70 años, entregó a un editor la maleta que había conservado toda su vida. Dentro estaba el manuscrito de Suite francesa. Cientos de páginas escritas en letra minúscula, tan pequeña para ahorrar papel, que narraban la desbandada de Francia bajo la ocupación y la vida de un pueblo colaboracionista. Lo publicaron ese año.
El premio Renaudot se otorgó por primera vez de forma póstuma. Más de 2 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. El nombre regresó. Ese retorno relanzó también el libro sobre Chekhov. Pero hay un detalle que cambia la manera de leerlo. Nemirovsky había terminado la biografía en septiembre de 1940, 2 años antes de ser arrestada. Lo que escribía en ese último verano era Suite francesa. 2 obras distintas, separadas en el tiempo, pero unidas por la misma mirada, la de alguien que contempla una vida truncada sin saber todavía que está describiendo la propia. La pregunta que subyace al libro es esta: ¿por qué Chekhov? ¿Por qué ella, en ese momento, eligió a ese hombre y no a otro? El exilio es la respuesta más obvia. Chekhov nació en Taganrog, ciudad portuaria y periférica, hundida en su propia decadencia, que no era Moscú ni San Petersburgo, ni ninguno de los centros donde se decidía la vida cultural del país. Nemirovsky nació en Kiev y escribió en París, en un idioma que no era el de su infancia. Los dos fueron siempre de algún lado que no era exactamente el suyo. Esa condición de observador externo, dentro pero no del todo, fuera pero no del todo, produce un tipo particular de claridad. Se ve lo que los que han vivido siempre en un sitio han dejado de ver porque están demasiado dentro. Pero hay algo más que el exilio. Hay el método. El propio Zdeněk Barnard lo formula en su prólogo. Lo que Jos Pituev logró hacer en escena con las obras de Chekhov, Nemirovsky lo hace con su vida. Pituev, director teatral ruso-francés, sabía que en Chekhov nada es superfluo y que un gesto de más traiciona la verdad. Nemirovsky tiene el mismo instinto, la misma convicción de que explicar es traicionar, de que el detalle colocado en el lugar exacto hace todo el trabajo solo. Luego está la familia como peso y como materia. Chekhov mantuvo económicamente a sus padres y hermanos durante toda su vida adulta, desde los 19 años, sin quejarse, enviando dinero desde Moscú, mientras estudiaba medicina y escribía cuentos para sobrevivir. Nemirovsky tuvo una madre que no la amaba y un padre al que admiraba y al que retrató sin piedad en David Golder. Los dos convirtieron el dolor familiar en literatura sin necesidad de resolverlo primero, ni de perdonar, ni de condenar. Sin tesis, solo el retrato. Y después la enfermedad frente a la página en blanco. Chekhov encontraba a veces al doblar el pañuelo una mancha de sangre y miraba esa mancha largo rato, fijamente, sin hacer ademán de huir, mirándola también, que terminaba por perder su forma, por fundirse, por disolverse y desaparecer. Fue médico toda su vida, sabía exactamente lo que significaba esa mancha y siguió escribiendo. Nemirovsky, en el verano de 1942, también lo sabe. Sus cartas de esa época lo demuestran. Menciona el peligro con una ligereza que hiela y sigue escribiendo. No huye, trabaja. Los dos eligieron exactamente lo mismo frente a la certeza de un tiempo limitado: quedarse en el escritorio. La última afinidad es la más difícil de nombrar. A Chekhov lo describía el escritor Alexander Kuprin así: podía ser bueno y generoso sin amar, cariñoso y atento sin apego. Tolstoy, que lo admiraba por encima de casi todo el mundo, añadía con su mezcla habitual de ternura y crueldad: cambia como una señorita. A Nemirovsky exactamente lo mismo. Le acusaban de retratar a sus personajes como insectos bajo un cristal, sin calor humano. En los dos casos, esa distancia no era frialdad, era la condición de la claridad. Ver sin llorar primero. Y en los dos casos, debajo de esa distancia, había algo irreductiblemente tierno. El libro tiene 33 capítulos numerados en romano, sin título, solo el número.
Antes un prólogo, después un epílogo de Gorky. La decisión de no poner títulos a los capítulos no es descuido. La vida no tiene capítulos. Cada capítulo abre con una imagen concreta, un detalle físico, un gesto, una carta. Nunca con un resumen ni una tesis. La cronología es lineal, de la infancia de Chekhov a su muerte, pero con digresiones frecuentes hacia el contexto histórico literario. No es una biografía académica, es una biografía novelada con rigor documental. Nemirovsky lo construye como construye sus novelas, desde dentro de las escenas, sin narrador omnisciente, nada que explique. Los primeros 9 capítulos pertenecen a Taganrog. El padre, Pavel Engorovich, es tendero, tirano doméstico y religioso obsesivo que convierte los ensayos del coro familiar en actos de vanidad disfrazada de devoción. La madre Eugenia es frágil, amorosa, constantemente desbordada por 6 hijos y por un marido que le insulta a la hora de la comida. Nemirovsky no juzga al padre ni lo absuelve, lo describe. La mano pesada, los himnos que suenan en la tienda mientras un empleado llora en el fondo, el reglamento doméstico clavado bajo los iconos con la nota que el hermano mayor Alexandro conserva para la posteridad. Los que no obedezcan serán corregidos. Se prohíbe gritar durante la corrección. Nemirovsky lo cita y sigue adelante. Lo que le interesa de Taganrog no es la miseria como dato social, sino como escuela de mirada. Detrás del mostrador de la tienda desfilan marineros griegos, campesinos, comerciantes judíos, popes, funcionarios borrachos. El niño Antón mira sin tomar partido, registra. Esa mirada que no juzga, que acumula, que convierte la realidad en material sin inmolarla en el altar de ninguna conclusión, es lo que hace. Ahí nace el método de Chekhov. Nemirovsky lo ve porque es el suyo. Taganrog es también un personaje. Fue próspera, exportaba trigo, tenía puerto, tenía teatro de ópera. Luego la arena cegó el fondo del mar, el ferrocarril eligió otra ruta y la ciudad quedó fuera del mundo. Una decadencia lenta, sin drama, que impregna el paisaje de la infancia con una melancolía que no necesita ser nombrada. Los capítulos de Moscú son los de la formación. El padre huye de Taganrog, perseguido por deudas, y deja a Anton, de 16 años, solo durante 3 años en una casa que ya no le pertenece. Cuando llega a Moscú para estudiar medicina, encuentra a su familia en la miseria, viviendo en un sótano bajo una iglesia, sin dinero para ropa de invierno. Empieza a escribir para alimentarlos. Lo hace bajo seudónimo, Antocha Chejhonté, el hombre sin bazo, en revistas de humor como La Cigarra, El Despertador o Los Chispazos, la más leída de Petersburgo. En 1885 llega a publicar 129 cuentos, sainetes y artículos en un solo año. Nemirovsky trata esa cantidad con ambivalencia. Era mucho, era demasiado rápido, pero también era la escuela donde aprendió lo que no puede enseñarse: construir un mundo entero en 2 páginas, no malgastar una sola palabra. Con una cáscara de nuez creaba un mundo. El punto de inflexión llega en 1886 con una carta del escritor Grigorovich, que tenía 65 años y había leído un cuento de Chekhov por casualidad. Le escribe sin rodeos: «Tiene usted un talento singular que está malgastando. Deje el trabajo apresurado, más bien pase hambre». La respuesta de Chekhov es una carta emocionada y honesta, llena de la conciencia de haber desperdiciado algo. Reconoce que nunca se tomó en serio, que sus allegados nunca le tomaron en serio, que escribía como quien cumple una tarea menor. A partir de ese momento, escribe de otra manera. Nemirovsky no comenta el giro, lo cuenta y sigue. Los años de Merikovo, 1892-1898, son los de la plenitud. Chekhov compra una finca en el campo y construye con su propio dinero 3 escuelas para los campesinos de la zona.
atiende gratuitamente a enfermos durante las epidemias de cólera, participa en el censo nacional. Todo esto mientras escribe la sala número 6, Los campesinos en el barranco Gusiev. Nemirovsky dedica páginas importantes al retrato que hace Chekhov del mújik. Lo retrata sin idealizarlo, contra toda la corriente literaria y política de la época, que necesitaba ver en el campesino un santo revolucionario o una víctima pura. Chekhov vio un hombre, ni mejor ni peor, corrompido por los siglos de la miseria, igual que cualquier otro ser humano corrompido por lo que le toca. Eso le costó enemigos. Nemirovsky los señala con una admiración que no disimula. La negativa a dar a los lectores lo que quieren escuchar es la marca del escritor que no se vende. En 1897, una hemorragia pulmonar grave en un restaurante de Moscú. Le diagnostican oficialmente lo que ya sabe. Su respuesta recogida en una carta: he tenido una hemorragia, pero no tuberculosa. Nemirovsky no añade nada. La frase lo dice todo. Los últimos capítulos son los del teatro y son los que cambiaron la historia de la literatura. El estreno de La Gaviota en 1896 en el Teatro Imperial de San Petersburgo fue un desastre. Silbidos, risas, Chekhov escapando antes del final, prometiéndose no volver a escribir para la escena. Nemirovsky describe esa noche sin dramatismos. 2 años después, Stanislavski y Nemirovich Francesco fundan el Teatro Artístico de Moscú y remontan la obra. El triunfo es total. Vienen El tío Vania, Las tres hermanas, El jardín de los cerezos. Nemirovsky analiza qué hace a estas piezas distintas de todo lo anterior. No hay acción en el sentido clásico, no hay héroe que triunfa ni villano que cae. Hay tiempo que transcurre y personas que no pueden comunicarse con nadie, ni entre sí, ni consigo mismas. Esa es la tragedia, no la muerte, la incomunicación ordinaria. El impacto de ese descubrimiento llegaría hasta los confines del mundo. Catherine Mansfield, escritora neozelandesa, dijo antes de morir que Chekhov era su único maestro verdadero. Él le había enseñado que la verdad de un personaje no está en lo que dice, sino en lo que calla. Más tarde, Harold Pinter construiría todo su teatro sobre esa misma premisa. Tennessee Williams confesó que Las tres hermanas fue para él una revelación más decisiva que cualquier teoría dramática. Y Samuel Beckett, que llevó el silencio chejoviano hasta su extremo lógico en Esperando a Godot, reconoció la deuda sin titubear. Compárese a Chekhov con Maupassant, con Mérimée, con los maestros del relato corto de su época, y la diferencia se hace evidente. En Maupassant hay una pasión, un rasgo de carácter, y con eso se termina. En Chekhov hay una vida interior compleja, profunda, llena de color, incluso en el personaje más secundario, incluso en El ladrón de caballos, en un cuento de 3 páginas. Esa diferencia lo transformó todo. La relación con Olga Eniper, actriz del teatro artístico, ocupa los capítulos finales con una presencia epistolar notable. Nemirovsky trabaja con cartas, las de Chekhov a Olga, las de Olga a Chekhov. Se casaron en secreto en mayo de 1901, ante 4 testigos. El hermano de Chekhov estuvo a visitarlo ese mismo día y no se enteró de nada. La vida del matrimonio fue una separación permanente. Él en Yalta por tuberculosis, ella en Moscú por el teatro. Nemirovsky lee esta relación sin sentimentalismo y con una lucidez que incomoda. Es él quien sacrifica, no ella. Pero también es él quien eligió así. Y escribe a Olga que de esa separación no son culpables ni tú ni yo, sino el demonio que puso en mí vacilos y en ti el amor por el arte. Nemirovsky cita la frase y avanza: no hay comentarios. Baden-Bellier, julio de 1904. El hotel tiene un jardín. El cuarto recibe sol hasta las 7 de la tarde.
Chekhov se sienta en el balcón y cuenta historias cómicas. La última noche llama al médico por primera vez en su vida. Olga pone hielo sobre su corazón. Él la aparta suavemente. No se pone hielo sobre un corazón vacío. Trae champán. Se sienta en la cama y le dice al médico, en un mal alemán, Ich sterbe, me muero. Toma la copa, se vuelve hacia Olga, sonríe. Dice que hacía mucho que no tomaba champán. Bebe tranquilamente hasta el fondo. Se acuesta sobre el costado izquierdo. En ese instante entra en el cuarto una mariposa de noche, enorme y negra. Golpea contra las lámparas, cae con las alas quemadas, encuentra la ventana abierta y desaparece en la noche tibia. Nemirovsky no comenta la mariposa. Cierra el capítulo. El epílogo lo escribe Gorky en 1914, 10 años después de la muerte de Chekhov. Recuerda el entierro en Moscú. El féretro llegó en un vagón verde de transporte de ostras. Una parte de la multitud siguió por error el ataúd del general Keller y tardó en darse cuenta. Hubo sonrisas, comentarios en voz baja. Una señora de vestido malva le decía a un anciano que Chekhov era extraordinariamente gentil y tan espiritual. El anciano tosía con aire incrédulo. Un gendarme gordo, montado sobre un caballo gordo, precedía el cortejo. Nemirovsky elige terminar con esto, no con un elogio, con la imagen de la indiferencia ruidosa del mundo cuando entierra a sus mejores muertos. Volvamos a Isilevec, verano de 1942, la misma mesa, el mismo cuaderno con tapas de hule negro. El calor de julio, el campo quieto. Ahora sabemos lo que no sabíamos al principio, que en ese último verano Nemirovsky escribiría Suite francesa, la novela que narraba el hundimiento del mundo que ella misma estaba viviendo, y que 2 años antes, en septiembre de 1940, había terminado en esa misma mesa, en ese mismo silencio, la biografía de Chekhov. 2 obras distintas, separadas en el tiempo, pero unidas por la misma mirada, la de alguien que contempla una vida truncada sin saber todavía que está describiendo la propia. Chekhov murió a los 44 años de tuberculosis. Tuvo tiempo de ver su obra publicada, discutida, aplaudida. Ella murió a los 39 años en Auschwitz, sin saber que el libro existiría, sin saber que existiría ninguno de sus libros por más tiempo. El prólogo de Zdeněk Bernard no habla solo de Chekhov, es un doble epitafio, aunque Bernard no lo llamará así. Habla de 2 vidas truncadas, de 2 literaturas amputadas antes de tiempo, de 2 maneras de morir que no admiten comparación fácil. Y cierra con una frase que suena diferente ahora que sabemos todo lo que ha pasado en estas páginas. Nos preguntamos cuál de estos destinos fue el más trágico. La tuberculosis, con sus momentos de calma, sus intervalos y hasta sus alegrías, o por lo menos ilusiones. ¿No tiene acaso la humanidad que les faltaba a los 2 verdugos de Irene? La pregunta se queda en el aire, no tiene respuesta, está hecha para que duela. El cuaderno sobrevivió. Denis Epstein lo guardó décadas en una maleta sin atreverse a abrirla, sin poder leerlo. En 2004, con más de 70 años, lo entregó a un editor. El mundo leyó Suite francesa y descubrió una mujer que había estado muerta 60 años. El libro sobre Chekhov volvió también, más silencioso, sin el ruido del Renaudot. Pero está ahí, escrito 2 años antes del final, sin que nadie se lo pidiera, sobre un hombre que ella no conoció y que sin embargo conocía perfectamente, porque era ella misma desde otro ángulo, alguien que había crecido en un lugar que no era exactamente el suyo, que había convertido el dolor familiar en arte sin redimirlo, que había encontrado manchas de sangre en el pañuelo y seguido escribiendo, que había mirado el mundo con una distancia que era en realidad la forma más honda de la ternura. Este libro sobre Chekhov, que nadie pidió, que Irene Nemirovsky escribió en septiembre de 1940, mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor,
es quizás la prueba más clara de lo que era. Alguien que escribía porque no podía no escribir hasta el final. La taza de té se quedó fría sobre la mesa. El cuaderno sobrevivió. Reflexiones. Existe un tipo de libro que se escribe para entender algo, no para contarlo, para entenderlo. La diferencia es enorme y casi nadie la respeta. Irene Nemirovsky lo respetó. Cuando se sentó a escribir la vida de Anton Chejov en el verano de 1940, tenía delante de ella un problema que es el problema central de toda biografía literaria: cómo acercarse a un escritor sin convertirlo en una anécdota. Cómo hablar de su vida sin usurpar su obra. Cómo entrar en su mundo sin reordenarlo según las conveniencias del biógrafo. Era médico y también fumaba. Amaba a las mujeres y también era hermético. Daba dinero a los pobres y también era frío con sus amigos más íntimos. Todo eso es verdad, y nada de eso explica la gaviota. Nemirovsky lo sabía, por eso no escribió una crónica de contradicciones. Escribió una cartografía del origen. ¿De dónde viene esa mirada? ¿Qué la formó? ¿Qué presiones la afilaron? ¿Qué pérdidas le hicieron capaz de ver lo que otros no veían? La tienda de Taganrog, el padre cantando himnos en la madrugada, el pañuelo manchado de sangre que se dobla sin comentario. Una vida que no se resume sino que se despliega con la misma lentitud con que se despliega una obra, porque las dos son la misma cosa desde ángulos distintos. Eso es la biografía literaria cuando se hace bien. No el inventario de los amantes ni el recuerdo de las deudas, no la revelación del dato oculto como si la oscuridad biográfica explicara la luz de los libros. Un escritor no es interesante por lo que escondió, es interesante por lo que vio y cómo aprendió a verlo y a qué precio. El precio de Chejov fue alto. 30 años escribiendo para alimentar a una familia que siguió siendo un peso hasta el final. 20 años escupiendo sangre mientras firmaba con seudónimos y mandaba dinero a Moscú. Una enfermedad negada con una disciplina que solo puede llamarse método. Un teatro silbado, 2 años de espera, un teatro aplaudido. El jardín de los cerezos, escrito en Yalta, solo, con fiebre, lejos de todo lo que amaba, sabiendo que era el último. Ninguno de esos datos es un escándalo, todos ellos juntos son un alma. Leer el alma de un escritor a través de su obra. Eso es lo que Nemirovsky hizo con Chejov. La convicción de que nadie entendió a Chejov leyendo sus cartas de amor. Lo entendieron leyendo la sala número 6, que el rigor no está reñido con la emoción, sino que es su condición, que la vida de un autor merece el mismo tiempo y la misma precisión que se le da a su obra, porque son la misma cosa vista desde ángulos distintos. Los escritores pasan por el mundo dejando páginas. Las páginas son el legado. Las circunstancias en que ese legado fue posible merecen el mismo respeto que se le da a los cimientos de un edificio: conocimiento técnico, atención sostenida y ningún afán de protagonismo. Nemirovsky escribió este libro sobre Chejov sin un grano de protagonismo. Estaba escribiendo sobre alguien que había muerto 40 años antes, en otro país, en otro siglo, hablando otro idioma, y sin embargo lo entendió como probablemente nadie lo había entendido antes, porque leyó su obra con la atención que se le da a algo que importa de verdad, y porque su propia vida le había enseñado a reconocer ciertas cosas: el exilio como forma de ver, la familia como forma de sufrir, la escritura como única respuesta posible cuando todo lo demás falla. Este libro tiene una precisión que pocos objetos literarios alcanzan. Una escritora en el último verano de su vida, un escritor muerto 40 años antes, una comprensión que solo fue posible porque la vida de ella y la vida de él habían tallado la misma mirada desde materiales distintos. Denis Epstein sabía lo que había dentro en la maleta. Lo sabía desde niña.
y durante más de 50 años eligió no leerlo, porque hay cosas que se conservan mejor en la oscuridad que bajo la luz de lo que ya sabemos que pasó. Cuando por fin lo entregó, cuando el mundo pudo leer Suite francesa, la pregunta que quedó suspendida no era literaria. Era más simple y más difícil. ¿Cuántos libros, así, hay todavía esperando? ¿Cuántas voces que escribieron hasta el final, en cuadernos con letra pequeña, sobre mesas, junto a ventanas, con el campo quieto afuera y el tiempo contándose solo? Los libros esperan, siempre han esperado. Lo que cambia es si alguien sabe leerlos cuando aparecen. El que entiende que abrir un libro sobre la vida de un escritor es, si está bien hecho, la misma cosa que abrir uno de sus libros. Un acto de atención, de rigor y de respeto hacia alguien que vio algo que valía la pena ver y encontró la forma exacta de decirlo. El resto es ruido. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Un saludo y hasta el próximo momento estelar.